vivo. A ver, chiquillos, esperen, yo me acomodo un poquito ya, no me dio chance. Lo que fue. ¿Listo? Bueno, buenas noches, el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, entonces vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar en esta hora puestos de acuerdo. También buenas noches a todos los que están conectados a través de la señal de Facebook. El Padre les bendiga. Y bueno, como les decía, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a clamar al Padre a través de la fe en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de esa obra gloriosa y maravillosa de su Santo Espíritu traiga la revelación de su voluntad a través de la palabra escrita a nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar. Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo y mis hermanos venimos en esta hora, Padre nuestro, puestos de acuerdo, para reconocer y confesar esa deidad y exclusividad que hay en ti, Padre, como el único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre bueno, para confesar y reconocer a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, para manifestar, Padre bueno, que ha sido tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad, la que nos permiten hoy, Señor, poder, Señor, estar delante de ti, tener esta comunión contigo y disfrutar de tu santidad y decirte, Abba, Padre nuestro, que no ha sido nuestra propia justicia, que no ha sido nuestra propia obra, que no haya sido nada de lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer que nos permita o nos impida acercarnos a ti, sino que por tu gracia, Señor, porque tu palabra dice que estando nosotros muertos en pecados y delitos, a ti te plació darnos vida juntamente con Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias, Padre nuestro, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, descansar y reposar en tu Hijo Jesucristo, en el sacrificio, en la obra perfecta que Él hizo, Señor, allí en esa cruz, para el perdón de nuestros pecados, al morir, Señor, y tomar nuestro lugar y pagar con su propia vida, con su sangre, el castigo por nuestra paz. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, a ti que estás sentado en el trono y al Cordero que venció que está a tu diestra, al único y sabio Dios, sean desde siempre y para siempre la gloria, el honor, el poder, el imperio, la sabiduría y la majestad, Padre, por todos los siglos, Señor. Yo y mis hermanos a mí anhelamos y deseamos, Señor, conocer y entender mejor, Señor, tu voluntad. Por favor, Padre, sabemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos, Padre. Que el caballo solamente se alista para la batalla, pero que tuya es la victoria. Que la victoria te pertenece a ti, que hiciste el cielo y el mar con tu poder y lo afirmaste con tu saber, Padre. Porque nosotros sabemos que sin ti, apartados de ti, nada somos y nada podemos hacer, Señor. Te clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu reino venga con poder en esta hora. Que seas tú por medio de tu Santo Espíritu y a través de la palabra escrita, manifestándonos, Señor, tu buena voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra viva y eficaz. Que tu palabra viva y eficaz corra en esta hora y produzca la vida, y que esa vida no solamente abunde, sino que sobreabunde, Padre, para que también lo que por gracia, Señor, recibamos, por gracia podamos dar. Capacítanos, Señor, capacítanos por medio de tu palabra, que seamos, Señor, esos vasos escogidos, instrumentos preciosos en tus manos, Señor, para dar testimonio eficaz de la vida y obra de tu Hijo Jesús, el Cristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Padre bueno, obra con tu Santo Espíritu a través de la palabra escrita, Señor. En esta hora, Señor, ábrenos las Escrituras, Señor.
Clamamos por esa revelación de tu palabra, por esa revelación de tu voluntad a través de la palabra escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor, que conozcamos bien y entendamos bien para poder obedecer bien y enseñar a otros también bien, Señor. Por favor, Padre bueno, a tu gracia, Señor, y a tu buena voluntad te lo pedimos por amor a tu nombre, porque en el sepulcro nadie te alabará, nadie invocará tu nombre en el Seol. Aquí ahora, Padre, capacita, Señor, a este remanente santo, a esta iglesia de tu Hijo Jesucristo, Señor, para que seamos, Señor, esos vasos escogidos y preciosos en tus manos, que uses con poder y gloria para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, para que más salgan de la potestad de Satanás y vengan de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo amado, para que ese propósito eterno de salvación, Señor, se pueda y se lleve a cabo, Señor, se cumpla en los que a ti, en tu potestad, en tu sola soberanía te plazca, Señor. Obra con poder y gloria, y a tu gracia, Dios bendito, a tu buena voluntad nos encomendamos en esta hora, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces bueno, de nuevo, bienvenidos, buenas noches. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Romanos y vamos ya a la altura del capítulo número 10. Comenzamos ese estudio del capítulo número 10 hace 8 días, pero bueno, a nosotros nos gusta, gracias al Señor, despacio y con buena letra. ¿Se acuerdan que repito y repita? Se fueron a bañar, se ahogó, repito, ¿y quién quedó? Con muchísimo gusto, claro que sí, mi hermana, porque usted lo ha pedido. Voy a repetir entonces nuevamente todo lo que más o menos dijimos el capítulo, la clase pasada, para, bueno, ya ustedes saben, haciendo ese pequeño resumen que de alguna manera nos lleva casi que la otra clase y ahí, pero bueno, ahí un poquito, pero bueno. Lo más importante, lo más grandioso es que, digámoslo, podamos entonces entender y digerir bien, que haya esa sabiduría, digamos, esa revelación, y que pues lo podamos entender, que todo nuestro ser, acuérdense, ¿cierto? Cuerpo, espíritu y alma sea conmovido. ¿Ven? Eso funciona así, digamos, la palabra entra a través de nuestro cuerpo, ¿ve? Y entra en nuestro cuerpo y llega a nuestra alma. Pero si es entonces y pasa del cuerpo al alma, entonces entra al espíritu. Pero para que entre el espíritu tiene que, escuchen, tiene que haber comprensión. ¿Ve? Porque no es entonces, digámoslo así, que si con mi razón, que es entonces con mi razón, que es entonces el conjunto de mi personalidad con mi intelecto, con lo que es entonces mi carne física y mi cuerpo, no lo entiendo, no lo acepto, no, entonces no permea el espíritu. No permea el espíritu, ¿me siguen? Tiene que haber entonces, digamos así como él está diciendo ahí en Tesalonicenses, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible para el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por supuesto que sí, nosotros la palabra la recibimos con la carne o no la recibimos con la carne. ¿Cierto que sí o no? Y en el alma pues nuestra personalidad y la voluntad y la disposición de nuestro corazón, ¿sí? Ahí donde, y entonces después permea nuestro espíritu ese conocimiento. Esa es la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo, que esa palabra, digámoslo así, esa sabiduría, ese conocimiento sea revelado a lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué es lo más profundo de nuestro ser? El espíritu. ¿Se acuerdan? Y ese es lo más profundo, aún de Dios, lo dice en Primera de Corintios. Es lo más profundo. ¿Ve? Entonces, cuando está guardado desde lo más profundo, por eso el Señor está diciendo, en aquella hora, ustedes no se preocupen por lo que han de hablar o lo de decir, porque no son vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre está en vosotros. Y es a través entonces de la sabiduría y de la palabra de Dios, que es Espíritu, y se aloja ¿en dónde? En nuestro espíritu, por la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo. ¿Ven? Así es, entonces así funciona. Bien, amados hermanos, entonces bueno,
por eso es importante que, como les decía, más que pensar en hacerlo rápido, en hacerlo, no hay afán, digamos, esta es la vida eterna. Tenemos, digamos, algo así como desde ahora hasta la eternidad y no serían suficientes 1000 eternidades para poder entonces poder de alguna manera entonces adquirir ese conocimiento y todo ese entendimiento acerca de Dios nuestro Padre y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, entonces bien, capítulo 10 de Romanos, y ahora sí, con digamos la participación de ustedes, quisiera entonces que hiciéramos rápidamente el resumen con respecto a ese capítulo 10 y la clase anterior. Quien de manera voluntaria le gustaría entonces ayudarnos con hacernos un pequeño resumen de esa última clase. Bueno, entonces que sea el hermano Juan Manuel, de manera voluntaria. De manera voluntaria. Sí, hermano Juan Manuel, coméntenos algo acerca de ese capítulo 10 de la carta a los Romanos. Noches. Buenas noches. Aprendimos acerca de como dice en primera epístola del apóstol Juan, que dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye, y si sabemos que Dios nos oye, sabemos que esas peticiones están puestas delante de Él. Entonces, aprendimos de esa oración eficaz del justo, que es la que puede mucho, que es orar por la salvación de las personas que, digamos, están en el camino de nosotros, digamos, familiares, hermanos, primos, en fin. Orar por su salvación. Y entonces, para que esa salvación de Dios se lleve a cabo, por eso dice en 1 Corintios que le plació a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Entonces, por eso nosotros como tal predicamos el Evangelio de Jesucristo, porque como tal Dios nos lo reveló así, y también predicamos el Evangelio por mandamiento del Señor. Entonces, eso fue, digamos, como lo que yo más recibí. Por eso aquí en 1 Corintios 10, Romanos, capítulo 10, versículo 8, entonces dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, efectivamente es porque por la predicación del Evangelio es que los hombres hoy reciben la salvación de Dios. Pero que también estamos aprendiendo que esa salvación de Dios, Dios la da por su misericordia, porque entonces la salvación es de nuestro Dios, que nosotros predicamos el Evangelio por mandamiento, pero el que ya salvar al hombre, eso ya es por voluntad de Dios. Bueno, eso es más o menos lo que yo recibí. Gracias. Gracias, hermano Juan Manuel, Dios le bendiga. ¿Alguien más que quiera aportar, que quiera participar en esta hora? ¿Alguien más? ¿Alguna nina por ahí? No. Bueno, entonces, ¿alguna nina por ahí? Buenas noches. Bueno, lo que más recuerdo, y creo que lo hemos estado viendo reiteradamente, pero es, volver a recordar que nosotros estamos justificados delante del Señor solo por la fe en Jesús, que no hay ninguna otra cosa que podamos hacer o dejar de hacer para tener esa salvación, y que ya vimos que ahora es y pertenece absolutamente a nuestro Dios soberano. Vimos en ese capítulo 10, en el versículo en el 6 y el 7, que decía: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Entonces ahí repasamos qué es eso. No es absolutamente por ninguna obra, que está todo bajo la sola potestad de nuestro Dios y Padre en su soberanía. Y que pues sí nos toca a nosotros como cristianos predicar el Evangelio para que la gente lo pueda conocer, oír, y ahí mismo dice en el capítulo 10, versículo 15: y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las
buenas nuevas. Esas buenas nuevas es exactamente el Evangelio, que a nosotros como cristianos nos toca pues seguir el mandamiento, y sigue siendo absolutamente de soberanía del Señor a quien le da esa salvación. Amén, muchísimas gracias. Hermano Gastón, ¿quiere usted también entonces aportar, por favor? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Retomando lo que dijo el hermano Juan Manuel, respecto a lo que, nosotros cuando oramos por las personas para su salvación, la única manera es, como lo recibe, es primeramente habiendo recibido cada uno el Espíritu Santo. Una persona que tenga el Espíritu Santo puede orar de esa forma correcta, primeramente por la salvación de su alma, porque una persona que no tiene el Espíritu Santo solamente ora o pide a Dios por la salvación de las personas, pero aquí en la tierra. Perfecto. Pidiéndole que les ayude, pues lo que hemos recibido todo este tiempo atrás, sus necesidades, sus ansiedades, todo aquí en la tierra, pero pedir por ellos, por la salvación de sus almas, solamente habiendo recibido el Espíritu Santo y a través de la Escritura revelada por medio del Espíritu Santo. Eso fue pues lo que yo más o menos, lo que yo recibí, que ahora ya entiendo más cuando una persona está orando, es visible, audible, es entender si ha recibido o no ha recibido el Espíritu Santo la persona que está orando por otras personas, que hoy en día pues cuesta mucho escuchar a una persona que ore realmente por la salvación de los demás. Y lamentablemente cuando la persona que está orando no tiene revelado qué es la salvación para sí mismo, no puede pues orar por la salvación de los demás. Obviously. Claro que sí, solamente digamos uno que ha sido salvo puede pues y tiene claro el concepto de salvación y puede, claro que sí, conforme recibe el Espíritu Santo, interceder conforme a las necesidades del Espíritu. Bueno, también entonces quiere Rafa compartir algo, por favor. Rafa también, lo vi ahí inquieto, con ganas, estaba que sé. Buenas noches, hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Amén. Bueno, lo que yo recibí también del estudio de la semana pasada, veo que hay dos cosas importantes que aprendimos en esta porción, que habla acerca de la oración y también la predicación, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, dejar claro, ¿verdad?, que la predicación es tan importante porque, como dice ahí en el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ninguna persona puede decir que ha recibido la salvación o que tiene la fe en Jesucristo si no ha escuchado el Evangelio antes. Claro. Y me llama mucho la atención también en el versículo 13 porque dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, hay una doctrina que enseña que habla acerca de la oración de fe y que solamente predican de esa manera. Usted nada más invoque el nombre del Señor y va a ser salvo, pero no predican el Evangelio. Y ellos, el argumento que tienen, ellos se apoyan en este versículo, pero sabemos que es un error porque hay que predicar el Evangelio. Ellos tienen que escuchar el Evangelio. Todos tenemos que escuchar el Evangelio para poder recibir la salvación. Entonces, eso es más o menos lo que yo recibí de la semana pasada de este estudio. Perfecto, gracias mi hermano Rafael, mi hermana Gabriela. Así es como poco a poco a las buenas se van animando. A las buenas todos. Buenas noches, el Señor Jesús les bendiga. Amén. Bueno, para no repetir lo mismo, hay dos cositas que a mí me fueron muy reveladas. Ya yo en los últimos estudios pues lo venía clarificando, el Señor me venía ayudando a clarificarlo, y era en relación con la justicia, que yo había entendido mal, y que la justicia en el Antiguo Testamento sí era, o sea que los hombres del Antiguo Testamento sí tenían la justicia por medio de las obras, y que en el Nuevo Testamento era por la fe.
Pero ya con más claridad vemos que la salvación nunca, ni antes, ni ahora, ni nunca ha sido por obras, siempre ha sido por fe. Y digamos, tener eso claro para mí ha sido fundamental, porque no es que Dios cambió o que antes lo hacía de una forma y ahora es de otra, sino que la justicia siempre ha sido por fe. Eso es así. Y el único que en el Antiguo Testamento pudo vivir, porque dice que el que haga todas estas cosas vivirá por ellas, fue nuestro Señor Jesucristo, que es el único que ante los ojos de nuestro Dios y Padre es justo, porque Él sí pudo hacer todas las cosas. Pregunta, hermana, entonces, ¿nuestro Señor Jesucristo fue salvo por las obras de la ley? No, Él también es por la fe, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Perfecto, bien, gracias. Porque entonces dice que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros tenemos el testimonio que efectivamente Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz. Eso es lo que el testimonio que hay en la Biblia. Pero que entonces hace falta que haya claridad con el entendimiento, porque que haya entendimiento con respecto a ese punto, y eso también lo aclaramos hace 8 días, y es con respecto a eso, de que, digámoslo, aún nuestro Señor Jesucristo entonces resucitó por gracia. ¿Ve? Pero porque entonces efectivamente es, digámoslo así, con el entendimiento, ya tenemos claridad, aunque que no hubo pecado en él. ¿Sí o no? Él mismo está dando testimonio acerca de eso. ¿Quién de vosotros? Juan capítulo 8, ¿recuerdan? Los confronta. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y sabemos entonces que por eso que el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. El santo ser que nacerá, o sea, es santo, significa ¿qué? Sin pecado. Pero acuerden que no se nos puede olvidar esa parte gloriosa y maravillosa del Evangelio, Corintios 2, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo, ¿qué capítulo? ¿Qué dije yo? No, Romanos, segunda de Romanos, o sea, digo, segunda de Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, se enreda pero llega, 21. Acuérdense, ¿qué? Claro, claro. Acuérdense que en la cruz nuestro Señor Jesucristo, cuando clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? No es que Jesucristo, el Hijo de Dios, se haya sentido abandonado por el Padre, sino que efectivamente fue abandonado por el Padre. O sea, ¿sí me siguen? Entonces Él nació como nacen los hombres y murió como mueren los hombres, como morimos los hombres, para que en todo fuera semejante a sus hermanos, ¿se acuerdan? Y entonces efectivamente está establecido que los hombres mueran una vez y después ¿qué? El juicio. Pero cuando va a haber juicio, ¿qué juicio? No pueden haber juicio. Por eso Él fue declarado Santo Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad. Y dice en Romanos capítulo 1, lo está explicando. ¿Ven cómo es? ¿Ven cómo es? Pero que por supuesto murió por el pecado. Que sabemos que no es por el pecado suyo, pero murió por el pecado nuestro. ¿Sí o no? Pero que es algo que hay que vean, de verdad tenerlo literalmente revelado, claro.
porque es que no es una analogía y yo no sé cuántos se acuerdan tantas especulaciones, como en tantas partes, como en tantas cosas, de que entonces, así como decía el hermano Rafa, versos sacados de contexto, que igual de alguna manera en su momento pues también nosotros cuando no teníamos la revelación pues digamos también en cierta forma los usábamos. Pero pues en este caso ya hoy con la revelación y con la ayuda del Señor a través de la manifestación de su voluntad, pues tenemos el entendimiento de que sí, que no, que efectivamente el clamor y la angustia de nuestro Señor Jesucristo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es una metáfora, no es simplemente algo de alguna forma que no esté siendo nada más que la verdad del Evangelio, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho ¿qué? Maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que muera colgado en un madero, lo dice en Gálatas. ¿Ven? Entonces, claridad acerca de ese aspecto, para que en todo sea semejante a sus hermanos, para que en todo entonces tengamos semejanza, sea semejante a nosotros y nosotros seamos semejantes a Él, y que entonces efectivamente Él nació como nacen los hombres y murió como mueren los hombres. ¿Ve? Y resucita por la gracia del Padre, como resucitan entonces, digámoslo así, los hombres que al Padre le plazca en su potestad darles esa gracia y esa salvación. De igual manera. Entonces, sí, porque lo que es, digámoslo así, no cambia. Dios entonces no está cambiando en las reglas de juego, no cambia desde el principio hasta el fin, está haciendo entonces lo mismo. Lo que hay entonces es que tener el discernimiento del propósito, del por qué y el para qué de cada cosa, porque acuérdese que entonces aquí ya lo aprendimos y eso ninguno no, pues de lo que tal vez hemos hablado, de lo que se habló, hemos compartido de lo que se habló la clase pasada. Entonces ninguno ha tocado el tema precisamente esto, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para justicia qué? A todo aquel que cree. ¿Ve? Porque entonces ahora sí, el propósito de Dios para con esa ley a la que está haciendo referencia ahí, que es del decálogo, es entonces para poder entonces enseñarle, para poder que el hombre entienda que es pecador y que necesita la salvación, y que entonces Dios no puede, digámoslo, salvar sin que el hombre sienta la necesidad de ser salvado, y Él es el que produce entonces tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y efectivamente eso es literal. Es el hombre el que le da el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio al hombre, para que pueda entonces, entendiendo que es pecador, anhelar su salvación. ¿Me siguen? Pero ese conocimiento se adquiere o se recibe por medio de la ley. ¿Sí me siguen? Por medio de la ley. Pero, otra vez, entonces ya esa confusión, digamos, que la hermana Gabriela, pues gracias al Señor le ha dado revelación, es, digamos, también muy importante que todos tengamos claridad acerca de que no, ahí en Romanos capítulo 3, miremoslo un momento por favor, que ya más o menos lo habíamos visto, pero nuevamente retomemos los capítulo 3, versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Me siguen? ¿Ve? Y es que es específico. La justicia de Dios que es por medio de la fe, ¿y en quién? Y en Jesucristo, en el Hijo. Literal. Esta mañana en el estudio creo que casi todos estaban conectados, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, por lo menos de los que están aquí presentes. Veíamos efectivamente cómo es.
Acuérdese, Él os dio vida a vosotros estando muertos en pecados y delitos, y que pues el Señor lo primero que hace es entonces lo que da es la vida, la salvación. Y después viene la fe. Pero la fe que viene después es en el Hijo, como en Abraham. Ustedes vimos ahí en el capítulo 15 y vimos entonces que 14 y qué pasa en el capítulo 16. Abraham entonces creyó en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué piensan ustedes? Sí, Abraham, o sea, Abraham creyó en Jesucristo, en el Hijo. ¿Qué piensan ustedes? Porque a Abraham le fue contada la fe como justicia y es el padre de la fe. ¿Creyó en el Hijo Abraham o no? Moisés, ¿ustedes qué piensan? ¿Que Moisés creyó en el Hijo? ¿Sí? ¿Y Abraham creyó en el Hijo o no creyó en el Hijo? Abraham creyó en el Hijo. Esa es la fe, esa es la fe. Ah, pero en el cual el Hijo, él creyó. Ah, pues creyó en el Hijo, en su Hijo, en Isaac, claro. Pero esa es la sombra, la parábola en el Hijo que creyó, que el Hijo le iba a ser dado, es en Jesucristo. Moisés de igual manera, ¿se acuerda que léanlo y mediten en eso en Hebreos capítulo 11, ahí está dando testimonio de eso? Que a Moisés renunció a llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Porque entonces prefirió aguantarse los vituperios de Cristo y se sostuvo viendo ¿a qué? Al invisible, y ese era el que no había visto, al Hijo. Era el que todavía no se había manifestado. Pero esa es la fe, ¿sí me siguen o no? Desde siempre. La fe en el Hijo no es en otra cosa. El objeto de la fe es poder creer en el Hijo de Dios. Y los hombres desde Abraham, desde el Antiguo Testamento, todos creyeron. A partir de Abraham creyeron, y a los de antes de Abraham, entonces por eso el Hijo fue y les predicó a los espíritus encarcelados, a los que antes de Abraham. ¿Sí me siguen? Pero a partir de Abraham todos desarrollaron la fe en el Hijo. En el Hijo, en el Hijo, en el Hijo. Y la salvación es eso, es producto de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, desde el principio hasta el fin. ¿Ve? Desde el principio hasta el fin. Génesis es el comienzo de esa fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y Apocalipsis es el final de esa fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y también entonces aclarar bien, maravilloso esa, digamos, reflexión de nuestro amado hermano Rafael con respecto a ese versículo, que es algo que de aquí en adelante hemos también estudiado, pero allá debemos profesionalizarnos en manejar los términos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces, digámoslo así, cuando vamos aquí, debemos tener claridad acerca de que entonces ese todos, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, ¿se acuerdan? Ya ahora usted y yo con el entendimiento vamos a poder darnos cuenta de que ese todos realmente tiene una connotación no como nosotros de alguna manera lo veníamos viendo o como en su, digamos, defecto muchísimos lo ven. Porque ese todo es un todo, recuerde, es un todo incluyente, donde entonces está, digámoslo así, para ser parte de ese todos, entonces está primando el uso de la voluntad de cada uno. Entonces yo decido y me convierto en ¿qué? En parte de ese todo. ¿Sí me siguen o no? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo, ¿cierto? Entonces yo soy parte de ese ¿qué? De ese todos. Y ahí entonces, como en Romanos capítulo 10, que también lo vamos a ver mañana en la presentación, gracias a Dios que vamos a hacer esta reunión para los presentadores, porque miren, capítulo 10, entonces versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Entonces otra vez se repite todo, ¿cierto que sí o no? Pero ¿qué hemos entonces entendido con respecto a ese todo? Lo veíamos. ¿Perdón? Sí, pero a todos, al que el Señor nos permita, claro, pero entonces está haciendo siempre el énfasis en el todo, es porque ahora, en este, digamos, nuevo pacto, esa salvación entonces se derrama sobre toda carne, no única y exclusivamente sobre los judíos. Sobre los judíos. En la Biblia está dando testimonio acerca de la salvación de los no judíos, pero ¿cuántos? Son contados. ¿Sí tienen claridad ustedes acerca de eso? Porque está haciendo de alguna manera el testimonio que Dios está dando acerca de, digamos, que también esa salvación iba a ser manifestada de manera ya no única y exclusivamente para los judíos o para los descendientes de Abraham según la carne, sino para toda el género humano, para toda la humanidad. Que ya Dios entonces escogió a esta nación para parábola, como sombra, para que entonces digamos, propósito de Dios en cuanto a la elección, a hoy usted y yo tengamos el testimonio de que efectivamente es así. Porque si ve que no es algo que entonces, digámoslo, una doctrina que el apóstol Pablo en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento ahora entonces vino entonces a imponer, sino que entonces con el entendimiento cuando usted y yo nos damos cuenta es que claro, es que así es la forma como Dios actúa. ¿En dónde está la mentira? ¿Dónde está la herejía? Si es que desde el principio está dándonos testimonio Dios de que es conforme a su elección. Yo escojo a Abraham. Yo escogí a Abraham. Dios escogió a Abraham. Lean para que vean en la Biblia que da testimonio de que Dios, no Abraham escogió a Dios. Dios escogió a Abraham. Dios escogió a Abraham. Dios escogió al pueblo de Israel. Dios escogió a la tribu de Leví. Dios escogió a la tribu de Judá. Dios escogió a Jerusalén. Dios escogió siempre. No hay mentira, no hay engaño, no hay trampa. No cambia. No no hay diferencia, no hay entonces que ahora sea, entonces ahora, pero tan raro que ahora esto así, pero antes era así. No, es igual. Y son puntuales de las personas que experimentaron la salvación del pueblo judío, son puntuales. Y el Señor Jesucristo se los dijo, Naamán el sirio y la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Se acuerda que se los dijo o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Tienen claridad acerca de eso en el Evangelio o no? ¿No tienen claridad acerca de eso en el Evangelio? Bueno, ahí está en el Evangelio. Cuando los fariseos entonces de alguna manera estaban, digamos, si nosotros somos los escogidos, y eso es entonces, si fuera para, digamos, verdad que usted fuera el Mesías, estaría, digamos, entonces, o sea, de alguna manera se estaría manifestando. De cierto os digo, muchos leprosos habían en Israel en la época del profeta, pero sin embargo el profeta fue enviado solamente a uno. ¿A quién? A Naamán, y era ¿qué? Sirio, era extranjero. Ahí está manifestando eso en la parábola, en la sombra. Que entonces, ¿se acuerdan el misterio que va a decir ahí? Que los gentiles también son partícipes de la gracia divina. Y muchas viudas habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero sin embargo fue enviada solamente ¿qué? A una viuda en Sarepta de Sidón. Era extranjera, Sidón era extranjera, era una extranjera. ¿Me siguen? Pocos textuales. Pero está dejando claro que es desde el Antiguo Testamento que esa salvación
era y se iba a llevar a cabo no solamente en el pueblo de Israel, sino también que iba a haber salvación para los no judíos, para los que no del pueblo de Israel. Entonces lo hemos visto, ¿se acuerda? Entonces dice, aquí más antes entonces lo leímos, ¿en dónde fue que lo leímos? Aquí antesito lo leímos entonces en el 12, 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, ¿quién? Todo aquel, sea entonces judío o no sea qué. Porque todo el tiempo lo que usted y yo vamos a ver es el testimonio apostólico es pudiendo manifestar de que esa salvación es para los gentiles también, que la gracia es para los gentiles. ¿Sí me siguen o no? Pero que entonces conforme a esto, ese todo no deja de, efectivamente, así como dijo la hermana Ani, de que cómo invocarán, escúchenme bien, cómo pues invocarán aquel en el que no han creído. ¿Cómo invocarán en aquel en el que no han tenido fe? Y esto no es de vosotros, sino que es ¿qué? Don de Dios. Y si vamos al contexto de esta porción específica, usted y yo nos vamos a dar cuenta que es que no hay contradicción. Vamos a esa porción, Joel, capítulo 2. Joel, ay, yo me perdí. Es que ya se le borraron los nombres de los profetas. Joel, capítulo 2. Versículo, ¿quién quiere leer? Del 28 al 32. Ahora sí en el contexto. 28 al 32. ¿Qué dice mi amada hermana? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ok, sobre toda carne. Entonces, ¿sí ve? Toda. Pero ¿a qué hace referencia toda carne? Hombres y mujeres. ¿Siguen? ¿Sí ven el sentido para que haya claridad? Porque hay que tener entendimiento acerca de todo. ¿Ve? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras ¿qué? Hijas. Y vuestros ancianos entonces soñarán sueños y verán, y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora sí está entendiendo el todos. ¿Ve que tiene un contexto? Y es importante que nos esforcemos en tener claridad acerca de ello. Siga, mi hermana, disculpe que le interrumpa. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Sí queda claro, ¿no? Entonces, ¿quién es el que puede realmente invocar el nombre de Jesús para salvación? Al que él haya llamado. ¿Ve que si tiene un contexto? Sí que ve que el propósito conforme a la elección divina está y concuerda en todo, pero que entonces ahí es donde nosotros debemos esforzarnos por no sacar el verso del contexto y tener claro el conocimiento del contexto para que entonces en el momento que tengamos que dar testimonio acerca de nuestra fe, podamos entonces claramente mostrar y explicar entonces a qué está refiriendo a ese todos. ¿Ve?
Porque entonces eso es, el problema es y radica en esa inclusividad, en que es inclusivo. Y ese, digámoslo, inclusivo, lo que me hace entonces estar incluido es el uso de ¿qué? De mi voluntad, tomar yo la decisión. Tomar yo la decisión. ¿Se acuerda que entonces desde hace días, de antes, el Señor venía preparándonos que esto no es nada bajo la manga? ¿Se acuerda cuando cantábamos, yo he decidido seguir a Cristo? Yo he decidido seguir a Cristo. Y yo todo el tiempo, Señor, ayuda. Y con el entendimiento, no, quite eso. ¿Se acuerda, hermano? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿De quién era la gloria? Escuche bien la canción. ¿Para quién era la gloria? Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Esto es mi decisión. Yo soy. La gloria es no para el Señor, jamás y nunca. Jamás y nunca. La gloria es para mí que tomé la decisión. Yo fui el carga que escuché y obedecí el evangelio. Y yo que sí soy inteligente y no soy como ese poco de personas, digamos, a las que uno le predica y no hacen caso, ni obedecen, ni entienden. Es que son cerrados. Decía uno, así. No, hay una gente que es muy bruta y no, por más que ustedes, más cerrados que un coco, por más que usted les diga, por más que ustedes, entonces no entienden. No, pero hay unos que son sí muy inteligentes, muy pilos y ya, sí, eso es, claro, yo ya lo entendí, listo, perfecto. No, todo el tiempo recuerden, porque no es del que quiere, esto no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Nadie puede decidir por Dios. Nadie puede decidir por Dios. Esta mañana, ¿se acuerdan el testimonio? La conversión de Pablo. La Biblia da testimonio claro acerca de que Pablo está hablando acerca de que él es predestinado. Nadie duda de la predestinación de Pablo. Y entonces, si no dudan de la predestinación de Pablo, entonces nadie duda. ¿Quién duda de la predestinación de nuestro Señor Jesucristo? ¿La Biblia da testimonio que nuestro Señor Jesucristo es predestinado o no dice la Biblia que es predestinado? ¿Tienen total entendimiento, concuerdan? Para que en todos fuéramos semejantes a Él. Y si Él es predestinado, entonces no hay predestinación para nosotros. Si Él es predestinado. ¿Ve? Y Pablo está diciendo en Gálatas, está diciendo Gálatas, literal, Gálatas capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, versos del 11, ¿quién lee hasta entonces? Hasta el 16, por favor. 11 al 16, ¿quién quiere leer? Ya va a leer nuestro hermano en Ben. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Un momento. Entonces, ¿usted cree que él sí decidió por Jesucristo? Usted ve esa condición, por más religioso que sea. Acuérdese, está el testimonio en el Evangelio. Había uno preso, famoso, llamado Barrabás, que era culpable de sedición y de homicidio. ¿Sí o no? Y lo sacó afuera, entonces Pilato, y como era costumbre soltarles a uno para la fiesta, les preguntó: ¿a quién quieren que le suelten? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Y todos a una dijeron:
a Barrabás. ¿Y qué quieren que haga con su rey? Crucifícalo. A vuestro rey he de crucificar. No tenemos rey, sino César. Nuestro rey es el diablo. Nuestro rey es el diablo. Esa es la realidad del hombre. Y estaban fariseos, religiosos, escúchenme bien, no ateos, no punk, no raperos, no reggaetoneros, no, religiosos. Religiosos, Pablo, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, irreprensible, cegado a matar a todo el que confesara a Jesucristo, a matarlo, a matarlo, a matar. Esa es la realidad de la condición de la corrupción radical en la cual el hombre se encuentra. No es verdad que haya entonces nada bueno en el ser humano, por favor. Y que tenga el hombre entonces ese chispazo en su corazón de sí, voy a amar y voy a buscar al Señor de mi propia voluntad. No. Por eso el salmo de la prédica de ayer, ¿se fijaron? Sí, bueno, sí, ya todos me dijeron que sí. Ay, hermanitos, ¿cuál era? Hermanitos, bueno, yo mire, como Pilatos me lavo las manos. Que me di cuenta que no se fijaron y por ende entonces ni qué decirles del versículo, porque yo, o sea, así como lo vimos en el Salmo, que el Señor nos dio pero nos dio, bueno, por lo menos gracias Señor me lo diste. Sí. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Más claro, ¿para dónde? Más claro, no canta un gallo. Y es de aquí allá. Sigamos entonces con... Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó... ¿Pero cuando qué? Agradó a Dios. ¿A quién le agradó? A Dios. ¿A él le agradó? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de su madre y me llamó, y lo llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí. ¿Ve? ¿Sí es entonces que Pablo escogió o Dios le plació escogerlo a él? Revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. ¿Bien? Entonces, ¿tienen alguna duda acerca de la predestinación de Pablo? Pero fue Pablo. No todos los que son llamados y que a él, porque esa es una doctrina bíblica. Porque esto está, el testimonio de Dios es así como obra Dios su salvación, conforme a la elección, por su soberanía. ¿Ven? Y aquí está dejando claro, mire, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Se llamó por su gracia y está ocurriendo a través de la predicación del Evangelio. Y esa predicación del Evangelio, dice Pablo que ese Evangelio que él predica, entonces no se lo predicó un hombre, sino que se lo predicó ¿quién? El propio Jesucristo. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, el que tú niegas que sea el Mesías y el Salvador de Israel. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué? Porque entonces Pablo
Pablo creía por las Escrituras en el Mesías. Creía por las Escrituras en el Mesías y esperaba la redención y la manifestación del reino de Israel, pero tenía la lucha. Porque efectivamente, entonces, al igual que entonces Juan el Bautista, ¿eres tú el que es o el que o esperaremos a otro? Porque entonces efectivamente no vemos que, digámoslo, esté pasando algo aquí con respecto al Imperio Romano y con respecto a la restauración de la gloria de Israel. Entonces él estaba dando cosas contra el aguijón, era porque amaba más la gloria del pueblo de Israel que la gloria de Dios. ¿Me sigue? Eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces eso es, y le plació, pero Dios, escúcheme bien, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Todo aquel que invocare en el nombre de Jesús será salvo. Y entonces invocan el nombre de Jesús para que ser salvos, salvos del arriendo, de la casa, de la enfermedad, salvos, pero invocar el nombre de Jesús para salvación es don divino. Dios le permite. Dios le permite revelar su nombre, revelar la salvación, su salvación. ¿Ve? Y entonces ahí está toda la gente y lo mismo tomando otra vez, para que todo lo que pidan el Padre, todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre os lo dará. Y entonces usted lo ven ahí, pidan el carro, pidan la casa, y dice todo, no lee. Pida por el esposo, por la esposa, pida por el hijo, pida por la hija. Y entonces lo que realmente la connotación de pedir, de orar al Padre en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la connotación real de orar al Padre en el nombre de Jesús? Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, entonces os lo dará. ¿Qué es pedir al Padre en el nombre de Jesús? Es manifestar que ha sido y es por medio de los méritos de Cristo. ¿Están claros? A través de la obra redentora, del sacrificio que Él hizo en la cruz, de la obra suya, que lo que está entonces haciendo que yo pueda y tenga el derecho a pedirle al Dios Santo y recibir del Dios Santo, que me estoy apoyando es en la justicia de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que estoy invocando cuando invoco el nombre de Jesús en la oración. ¿Me siguen? Eso es lo que estoy entonces dando claridad. Eso es lo que literalmente estoy entonces diciendo. Que no ha sido y no es lo que me hace y me permite presentarme delante de ti y poder con confianza pedirte y de tu mano recibir. Que no estoy aquí por mi obra, por mi justicia, que no hay que yo haya hecho o haya dejado de hacer, sino que toda mi confianza y mi esperanza para estar delante de ti, pedirte y saber que de tu mano voy a recibir es tu Hijo Jesucristo. Es la obediencia perfecta suya, es el amor perfecto suyo, es la santidad perfecta suya, es la obediencia perfecta suya, la que yo estoy reclamando en su nombre, como mías. ¿Ven? Eso es el sentido correcto. Pero entonces es lo mismo. Lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús, pida todo. Y ahí dice literalmente, no lee textual, vea, para que no se ponga a filosofar. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Y ahí sale la gente engañada y decepcionada. Y salen entonces blasfemando y más bien entonces salen robados, salen explotados, salen lacerados. Pero todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, todo, mire, todo, eso ahora el nombre de Jesús y todo en el nombre de Jesús. Y usted ve, y por eso el Señor aclara, en Mateo está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero en aquel día me diré, Señor, en tu nombre. ¿No ve lo primero que dice?
En tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos entonces esto, en tu nombre no, como tal dice ahí, no seguimos entonces la fórmula mágica. No seguimos la fórmula mágica como Aladino, no frotamos 3 veces la lámpara. En tu nombre no, y no dice ahí que en tu nombre hay salvación, que todo el que reciba el nombre, que todo el que invocar el nombre de Jesús, que todo el que pida al Padre en el nombre de Jesús. Ya, pero acuérdense, ahí lo acabamos de leer, en Joel, mire el contexto. A los que han sido y son que llamados por Él, les permite y les manifiesta que invoquen el nombre de Jesús para salvación. Que ese nombre entonces lo pidan y en ese nombre, invoquen ese nombre y pidan en ese nombre, y todo lo que hagan, lo hagan ¿qué? En ese nombre, para que cada vez que entonces usted invoque ese nombre, inmediatamente lo que pasa es que toda la justicia del santo viene para acá y todo el pecado suyo viene para acá. Eso es lo que está pasando. ¿Acuerda? Que hay una doble imputación. Dios está imputándome la justicia de su Hijo a mí, y Dios está imputándole mi pecado a su Hijo. Y todo eso ocurre ¿cuándo? ¿En qué momento? En el nombre de Jesús. Cuando se invoca el nombre de Jesús, entonces ¿qué? Usted viene en el nombre de Jesús. Ok, perfecto. Entonces, limpio. Tiene acceso. Tiene acceso al Padre. Ese es producto de la justificación, de la gracia, tener esa comunión, poder entrar por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo de su carne y poder estar en el lugar santísimo, estar en la presencia directa del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, en el nombre de Jesús. Ya sabe, porque acuérdense que la Biblia nos enseña acerca de que Dios es santo. Y la forma que nosotros entonces santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, y para que sean uno y guárdalos en tu nombre. Cuando estaba con ellos yo los guardaba en el nombre que me diste, ¿se acuerdan? El nombre la gloria que me diste se las he dado. La gloria que el Padre le dio al Hijo es el nombre de Jesús. Y lo que el Hijo le dio a la iglesia fue, y lo que tenemos es ¿qué? El nombre de Jesús. Eso no varía, no cambia. Y nuestra fe es en el nombre de Jesús. Porque es por medio de ese nombre de Jesús que entonces, lo que les digo, lo que estamos invocando es esa justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Y lo que está ocurriendo ahí, les repito, es esto. Mi culpa viene para acá, su santidad, su justicia viene para acá. ¿Ve? Pero el que no tiene claro y no ha sido, y esto es no es como dijo el hermano Gastón, sino es por el Espíritu Santo, no funciona. No funciona porque no es entonces, como les digo, no es una fórmula entonces mágica. Y ahí el Señor está haciendo aclarando ese punto. Está haciendo claridad. En Mateo está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Sí ve que otra vez usa el no qué? Todo. Hay que tener el entendimiento, claridad acerca del todo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo que dice el hermano Rafael, ahí tienen una doctrina. Invoque el nombre de Jesús, haga la oración de fe. Haga la oración de fe, haga la oración de fe. Y ahí están entonces miles de personas que usted les pregunta si han sido salvos. Y sí, yo ya hice la oración de fe. Y su justicia la tienen y su fe la tienen basada en que ya hicieron la oración de fe. Yo ya hice la oración de fe, yo ya soy salvo. Ya hicimos la oración de fe. Y ahí están. Y eso es, digamos, un negocio de mercantilismo estilo USA, gringo. Eso es de allá, de los gringos. Eso viene de allá. Todas esas cosas vienen desde allá. Esos son esos, digámoslo, televangelistas y todos esos, digamos, hombres que mueven masas. Y ahí estaba, yo me recuerdo, yo trabajé en una de esas cosas, de esas campañas cuando estaba ahí en la, digamos, en la religión de uno que se llama, ¿qué? Se llamaba como Billy Graham, me parece, uno de esos. Y así era.
Ahí tenía 5 pasos, los pasos para ser salvo. Entonces esto, aquí, aquí, allá, y entonces llamaban y entonces uno, listo, perfecto, paso 1, paso 2, paso 3 y ya. ¿Confiesa? Sí, next, el que sigue. ¿Cuántas almas para Cristo? Hoy 10 aceptaron al Señor, gloria a Dios, aleluya, estuvo buena. ¿Cuántos pescados? ¿Cuántos pescados trajo? ¿Cuántos pescados hoy? ¿Cuántos? 5, 10 pescaditos, ay, sí. Pero todo para la gloria del Señor, todo para la gloria del Señor. Eso no funciona. Pasión es, y va haciendo, miren, de a uno en uno, de a poquito. De a poquito, ¿se acuerda? Cree tú y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Van entrando así, de a uno, de a uno, de a poquito, de a poquito, de a poquito. No temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre os ha placido daros el reino, los cielos. Si el Señor no nos hubiera dejado un ¿qué? Un remanente. Y lo dice, no les puedo ahorita decir, pero ahí habla, me parece que es en Isaías, que habla acerca de un 10%. Entonces, todo eso, con el entendimiento. Romanos, continuamos, capítulo 10, porque nos faltaba, era poco prácticamente desarrollar. ¿Se acuerda que habíamos desarrollado entonces de que efectivamente, mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos, ¿qué? No todos obedecieron al Evangelio. ¿Por qué no todos obedecieron al Evangelio? Porque no a todos se les ha sido revelado. Si ve que otra vez dice todos, no todos obedecieron al Evangelio. Entonces diría allá nuevamente, para que se le empalmen el 9, pero diráis pues, ¿por qué? Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Mejor quédese callado y no argumente más, porque todo lo que use, usted no ha visto como los gringos dicen, todo lo que hable, todo lo que diga va a ser ¿qué? Va a ser usado en su contra. Cállese, 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 porque todo lo que hable, todo lo que diga va a ser ¿qué? Usado en su contra, porque acuérdese claramente que la salvación se está llevando por soberanía divina, pero la perdición se está llevando a cabo por la voluntad de cada uno. Nunca, eso lo puse desde que empezamos, eso fue lo primero que el Señor nos dio, ¿se acuerda? Que nadie va a estar en el cielo porque quiso estar en el cielo. Pero nadie va a estar en el infierno porque no haya querido estar ahí, sino que haya querido estar en el cielo. ¿Usted no ve cómo es esa realidad? Vamos a la iglesia, vamos a adorar al Señor, vamos a orar, vamos a hacer vigilia, vamos a hacer 4, 5. Vamos a hacer una comida, vamos a hacer una fiesta, vamos a un paseo, todo el mundo. Todo el mundo, ¿no ha visto o no? No, si es verdad, si es mentiras. No es mentiras, es verdad. Entonces dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Ahí cuando habla la palabra de Dios es importante que tengamos claro que es el Evangelio. El Evangelio, en el literal, la traducción, digamos en el original, en el griego, si leen, entonces está ahí el Evangelio de Jesucristo, por las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Ya lo han visto? Yo les he dicho varias veces. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ello, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Ojo, entonces aquí está nuevamente, siempre desde esa óptica, usted y yo entonces debemos tener claridad que el propósito de esa, digamos,
testimonio apostólico en el principio es poder manifestar de que entonces ahora la salvación no es algo única y exclusivamente para los judíos o que ocurra para los israelitas, sino que ahora es también para los gentiles. Y aquí entonces está haciendo claridad de eso y está diciendo entonces que Dios está dando el testimonio y está escrito por medio de Moisés y que no ha conocido esto Israel como para que entonces ellos digan, ¿se acuerdan entonces que les generó? ¿Sí recuerdan qué les generó a los de Israel? Veremos entonces, claro, porque son entonces, como dice, ¿a quién le generó entonces envidia de que Dios aceptara la ofrenda y agradable entonces Abel? Que Abel fuera agradable ante los ojos de Dios. ¿A quién? A Caín, y por eso fue y lo mató. Y entonces dice que por qué razón lo mató. ¿Se acuerdan en Hebreos capítulo 11? Porque era del maligno, porque era hijo del diablo. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. En Hechos de los Apóstoles, miremos un momento por favor, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13. Pucha, ¿desde dónde lo tomamos para que? Quiero que entonces, pucha, es que está duro, rudo para tomarlo. ¿Desde dónde lo tomamos? Capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, vamos entonces. Veámoslo entonces. Ay, Dios mío. ¿De dónde lo tomo? ¿Perdón? ¿Desde dónde? Pucha, es que el problema es que se acaba el tiempo. Bueno, leámoslo desde el 42 y los meto en el contexto. Pablo y Bernabé están en Antioquía de Pisidia, que es entonces lo que hoy es entonces Siria. Esta es, digamos, más o menos la iglesia de Babilonia, donde ya después desarrolló su ministerio, ¿quién? Pucha, sí, hay que leer, hermanitos. Pedro, el apóstol Pedro fue entonces el obispo de la iglesia de Babilonia. Es entonces esta iglesia en Antioquía de Pisidia, que es entonces lo que hoy es el territorio sirio, y es efectivamente donde ahorita hace poco hubo ese terremoto grande. ¿Sí? Es en la frontera entre Siria y Turquía. Ok, entonces ahí están predicando y están levantando, y esa iglesia, vamos a ver después que es una iglesia que muy, muy, muy poderosa. Porque se acuerda que entonces se les llamó por primera vez después entonces a los cristianos que en Antioquía, todo estaba diciendo muy bien. Entonces bien, cuando salieron desde el 42, léalo desde el 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Oh, stop. ¿Ya tenemos claros quiénes son los prosélitos? Y ven. Eso, gentiles convertidos al judaísmo, que entonces sí ve que el Señor está diciendo entonces que los fariseos eran y predicaban, cumplían, o fariseos hipócritas que para ser un prosélito andan mar y tierra, o sea que se esforzaban o no se esforzaban, pero que cuando entonces le predican lo hacen más hijos del diablo que ustedes mismos. Pero ¿se esforzaban por predicar o no? Esos prosélitos son gentiles convertidos.
Sí, entonces sigamos. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Se llenaban de qué? De celos. De celos, como Caín por Abel. ¿Se llenó de qué? De celos. Enemigos. ¿Se acuerda que por cuanto a la elección son amados, pero en cuanto al evangelio son qué? Enemigos. Sígueme, amor, sígueme. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para dar luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados. Perdón. Todos, porque es inclusivo, ¿se acuerda? No me elegiste vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Más claro no puede ser. ¿Dónde, por Dios? ¿Quiénes fueron los que creyeron? A los que el conforme de Dios, a los que conforme al propósito de Dios en cuanto a la elección, Él le plació tener misericordia. ¿Ve? Y que eso entonces, ¿qué es lo que produce en ellos? Y la palabra de Dios se difundía a toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo. ¿Y qué? Y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Pero quiénes creyeron? Los que estaban, ¿qué? Predestinados. Así. A los que ya Dios entonces había escogido. Y que eso entonces, ¿qué fue lo que produjo en los otros? Celos, ¿cierto que sí? Y se cumple indefectiblemente la palabra, porque ¿qué dice entonces en Deuteronomio 32, 21? 1500 años antes. 1500 años antes, en un Deuteronomio, iba a decir yo, en un ambiente diferente, por un hombre que no tienen conexión, que no habían videos, que no habían... ¿Deuteronomio qué les dije? ¿Sí? ¿Qué dice? 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Amén. ¿Sí es así o no es así? ¿Ve? ¿Sí es así o no es así? Sí se cumple indefectiblemente, y el plan y el propósito de Dios se está llevando a cabo tal cual como Él en su voluntad lo estableció, ¿sí o no? Es más fácil que pasen una yod y una cot. Ni una yod ni una cot. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra. ¿Ve? Entonces eso es importante. E Isaías dice resueltamente, aquí está otra vez, 20. Estoy en Romanos 10, 20, ¿cierto que sí? Fui hallado de los que no me buscaban. ¿Sí es verdad o no? Pablo sí estaba buscándolo. Pablo estaba buscando a nuestro Señor Jesucristo. Y estaba buscando, tenía anhelo, hambre y sed por el Dios verdadero, y estaba, o sea, por encima de su religión, ¿cierto que sí? Pero ¿para qué? Para matarlos, para llegar ante los hombres, ante los principales y ante los gobernadores, y que le dijeran: ¿qué carga Pablo? ¿Qué carga Pablo? Otros dos como tú, y acabamos con esta revuelta, con esta muchedumbre de corrientes.
¿Sí o no? Con unos 2 o 3 como Pablo, extinguen el cristianismo. Acaban, o sea, no dejan títere con cabeza. Pero lo que está el Señor, Pablo está diciendo es más bien, es que a él, por eso, en ese es que ustedes tienen su confianza. Si supieran que a ese es el que yo escogí. Están viendo. En ese es que ustedes están confiando para que acaben. Sí lo incita el diablo y lo incitaba el diablo. Y con esas características, es el gallo mío. Si supiera que es que el que yo ya tengo escogido para que todos tengan claridad de que sí hay misericordia, que sí soy el Dios de misericordia. ¿No se acuerda que lo explica en Timoteo? ¿Sí se acuerda? Pucha. ¿Qué haremos, hermanos? Timoteo, primera de Timoteo. Mejor no se acuerden, díganle, enséñenos para que no estemos acordándonos. Pablo, lo tenemos a ustedes. Timoteo. Capítulo 1, versículo entonces 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Está viendo? Y el diablo entonces lo azuzó y lo, mejor dicho, con me encargo, yo acabo esa, ya. Sí. Y el Señor, pero si supiera que fue el que yo escogí, si es el que yo ya desde el vientre de su madre, desde antes de la fundación del mundo, aparté y escogí para mi propósito. ¿Ve? Entonces sí es conforme, si dice así, fui hallado por los que no, ¿qué? No. Acuérdese que el deseo, digamos, el que el hombre busque a Dios está haciendo, es producto de lo mismo, de lo que está en su malvado y perverso corazón. Y si lo está buscando entonces única y exclusivamente ¿para qué? Para sus propios fines, para ponerlo como su esclavo, para ponerlo para su servicio, para ponerlo para su servicio, para que me sirva. Y bueno, ahí está, y entonces estoy buscando a Dios, y entonces, ya encontré a Dios, entonces, ¿y ahora qué? Para que me dé, para que me sirva, para que me haga. Para eso entonces es que está buscándolo, para sus propios fines, para sus propios propósitos. Entonces, fui hallado de los que no me buscaban, ojo, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Me qué? Este es el punto que nosotros tenemos que aclarar. Si Dios no se manifiesta, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Porque Dios es invisible y a menos que Él en su voluntad le plazca revelarse, no hay forma, no hay manera. Y por eso están tantas religiones, todas esas religiones, todas esas fe, todas esas creencias, es producto de esa búsqueda. Están buscando, entonces, escúcheme, están buscando al hombre invisible. Están buscando al hombre invisible. Entonces todo el tiempo, o sea, el hombre invisible, ¿qué le puede gustar? Entonces que le bailen, y entonces bailan, que las frutas, que le quemen incienso, que le aquí, que le allá, que por aquí, que por allá. Están tratando por todas las formas, de todos los medios, de todo, porque es que como es invisible que...
porque a Dios nadie le vio jamás, entonces nadie sabe qué es lo que le gusta en realidad. Nadie está seguro. Entonces este loco se le ocurrió, por decir algo, que le gusta entonces las donas. Entonces, bueno, listo, perfecto, y esto ya monta el donismo. No, ustedes están locos. ¿Usted ha visto algo más sabroso, más delicioso que una dona? Pues si hay Dios, lo que le deben gustar es las donas. ¿O no? ¿Sí o no? Es lo que le debe gustar es las donas. Entonces nosotros aquí vamos a comer donas y vamos a hacer sacrificio de donas y vamos a elaborarle donas para que esté contentos. Y oh Señor, que te gustan las donas. Y bueno, perfecto, danos donas. Así es, esa es la realidad en la que el hombre está. ¿Ve? Entonces, bien. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y ¿qué? Sea Dios inocente y todo hombre culpable. ¿Se acuerda? Que nunca piense usted que en el infierno va a haber uno que esté ahí, pero que realmente con todo su corazón deseará realmente estar en el cielo junto a Dios y servirlo y honrarlo y glorificarlo. Pero que Dios dijo, no, qué pena, usted no está en la lista, usted va para allá. No es de esa manera. No es de esa manera. Porque no hay injusticia en Dios, acuérdese, jamás y nunca no hay injusticia en Dios. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Dios no se corrompe, Dios es santo, no tiene relación con pecado, no puede ser tentado, no tienta a nadie. Dios no está haciendo que los hombres se vayan al infierno por su voluntad. Al infierno se están yendo los hombres, se va el ser humano, el hombre se va por la voluntad, por su propia voluntad. Y eso no puede quedarles entonces de ninguna forma. No debe, digamos, haber duda en nuestros corazones a eso. Aquí está diciendo, pero sin culpa a Dios, ¿ven? Pero todo el tiempo extendí mi mano todo el día a un pueblo que rebelde y contradictor. Entonces, sí, no hay entonces excusa, no tienen forma de justificarse delante de Dios para que toda boca se cierre. ¿Se acuerda que dice ahí en Romanos o no? ¿Sí es? En Romanos capítulo mismo, aquí mismo. Ahí mismo, aquí capítulo, Romanos capítulo 3. ¿Dónde? Pero sabemos que todo lo dice la ley 3:19, a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede, ¿qué? Así de sencillo. Porque la única forma de escapar del juicio de Dios es entonces recibiendo la misericordia de Dios. Y recibir la misericordia de Dios es algo que Él estableció en su sola potestad. Y tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así pues, de manera que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, que no depende del hombre. ¿Depende de quién? De Dios. Que ya no depende de Dios, porque cuando era o dependía del hombre fue en el huerto. En el huerto dependía del hombre. En el huerto dependía totalmente del hombre. El hombre, por su obediencia, estaba labrando y estaba guardando, estaba obrando, y por medio de su obediencia estaba en la gracia de Dios. Y la gracia y la comunión con Dios era producto de ¿qué? De su obediencia, de su obra. ¿Se acuerda? Puso en el huerto al hombre para que lo ¿qué? Labrase y lo guardase. Y entonces el hombre obraba, labraba y guardaba, y entonces, por medio de labrar y guardar, entonces sí o no. Era justo y tenía la comunión con Dios. Pero en el momento que usó su voluntad para no hacer la del Dios, entonces ya dejó de hacer lo que el Señor lo mandó, entonces ahora ya no obra, entonces ya no hay forma de que vuelva a las obras.
porque ya ahora no es entonces de esa forma. Y esa parte es la que debe, entonces, todo el tiempo ese es el testimonio que usted y yo nos vamos a encontrar. Bien, amados hermanos, entonces ahora sí, listo, terminamos ese capítulo 10. ¿Está claro? Predicamos el Evangelio porque es la forma que a Dios en su voluntad le plació para salvar a los hombres. Y nadie, así como dijo el hermano, así entonces habla de de una elección divina, de una predestinación, pero que esos que son salvos por voluntad de Dios están siendo salvos por medio de ¿qué? De escuchar el Evangelio, de conocer acerca de Jesucristo, del Salvador y de la salvación de Dios. ¿Ve? Y que entonces es por eso. Y que finalmente, quiero hacerles un paréntesis, finalmente antes para terminar, recuerden algo, predicamos el Evangelio porque es el mandamiento de Dios, ¿sí o no? Y porque a través del mandamiento esa es la forma que Dios escogió la salvación, cuanto le plació a Dios, entonces salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Okay. Pero a ese ingrediente, usted y yo, a eso debemos sumarle un ingrediente. Y es entonces, escúchenme bien, que realmente también usted y yo debemos entender, nosotros los hombres, entonces fuimos creados a la imagen y conforme a la semejanza de Dios, ¿sea o no? Y que entonces Dios es glorioso. ¿Dios ama qué? Su gloria. Y entonces cuando digo yo o hablamos acerca de que los hombres amamos la gloria, ¿está bien o no está bien? Que el hombre ama la gloria, que el hombre quiere y busca la gloria, ¿está bien o no está bien? Está bien. Porque ese sentimiento lo puso ¿quién? El mismo Creador en nosotros. Entonces cada uno de nosotros debemos entonces entender que eso mismo, ese deseo de gloria, lo puso Dios en nosotros. Y que cada uno de nosotros entonces debe entender que la forma como recibimos esa gloria es por medio de hacer esa voluntad de Dios, de predicar el Evangelio. De esa manera es que entonces estamos siendo glorificados y que pues ha sido y no es nuestra propia gloria, porque dice claramente que estamos ganando coronas, ¿sí o no? Pero que aún esas coronas que le arrojamos a Él las hemos obtenido gracias a Él. Pero nos está dando entonces y nos está haciendo partícipe de que de su gloria. Y todos los hombres queremos ser participantes y queremos participar y queremos reconocimiento y queremos entonces ser recordados. Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de esa predicación del Evangelio es que está esa glorificación. A través de esa del servicio, de la obediencia, y es entonces a la predicación del Evangelio. Y entonces cuando usted y yo predicamos el Evangelio, estamos entonces siendo gloriosos y estamos siendo gloriosos por la eternidad. ¿Sí me sigue? Entonces ese es un plus que también, no solamente por la obediencia para la gloria suya, sino que de esa gloria suya nos está haciendo que partícipes a nosotros, nos está dando nuestro rédito, nuestro pago. Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Para que recordemos, no es solamente por obediencia que predicamos el Evangelio, porque es un mandamiento, claro que sí, pero porque además también nosotros queremos participar para ser glorificados. Queremos ser recordados. Usted ha visto la gente entonces ve así, ve un trofeo que me gané, el equipo de fútbol, yo participé de ese equipo, yo sí, un grupo que salió elegido de la empresa y yo estaba ahí. Eso es. Esa gloria es también entonces la que recibimos por medio de la predicación del Evangelio. Oremos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Una feliz noche para todos. Chao, chao.